Estoy rompiendo un silencio de casi 2 años al contar esta historia. Durante todo este tiempo, guardé este descubrimiento para mí y algunos amigos cercanos. Pero después de ver los resultados en mi propio cuerpo y en los cuerpos de 17 hombres que confiaron en mí para probar el mismo protocolo, me di cuenta de que sería egoísta no divulgar lo que encontré. Este vídeo solo estará disponible por tiempo limitado, así que presta atención. Me llamo Ricardo, tengo 47 años, y hasta hace 18 meses estaba desesperado. Mis niveles de testosterona habían caído en picado hasta los 264 nanogramos por decilitro. Para que te hagas una idea, el nivel saludable para un hombre de mi edad debería ser al menos el doble. Los médicos se limitaron a encogerse de hombros y decir que era normal para mi edad. ¿Normal? ¿Cómo puede ser normal despertarse sin energía? ¿Cómo puede ser normal ver cómo desaparece tu masa muscular a pesar de entrenar? ¿Cómo puede ser normal perder el deseo por tu propia esposa? No acepté esa respuesta. Empecé una investigación obsesiva, estudiando cientos de artículos científicos y consultando a especialistas en 3 países. Fue entonces cuando descubrí algo impactante. 9 alimentos comunes que consumimos a diario estaban saboteando silenciosamente mi producción hormonal. Alimentos que yo consideraba saludables. Alimentos que recomiendan los nutricionistas. Alimentos que probablemente están en tu plato ahora mismo. Cuando eliminé esos 9 alimentos e hice algunos cambios sencillos en mi dieta, ocurrió algo extraordinario. En solo 8 semanas, mis niveles de testosterona subieron a 712. Sin inyecciones, sin geles, sin reemplazo hormonal. Solo cambios en la alimentación que cualquier hombre puede implementar. Pero lo que realmente me dejó impactado no fueron solo los números del análisis de sangre. Fue cómo cambió mi cuerpo, cómo recuperé mi energía, cómo mi esposa notó la diferencia en mi humor, en mi estado de ánimo y en otros aspectos que no voy a detallar aquí. Lo más sorprendente, descubrí que el 67% de los hombres mayores de 40 años consumen al menos 5 de estos alimentos todos los días, sin tener la menor idea del daño que están causando a su masculinidad. En los próximos minutos voy a revelar exactamente cuáles son esos alimentos y cómo afectan a tus hormonas. Voy a compartir el protocolo completo que he desarrollado y probado. Y voy a mostrarte cómo puedes recuperar tus niveles hormonales de forma natural, como yo lo hice. Este no es un vídeo sobre una píldora milagrosa o una fórmula secreta que te va a costar una fortuna. Se trata de comprender cómo funciona tu cuerpo y darle lo que realmente necesita. Si estás cansado de sentirte solo una sombra del hombre que fuiste, sigue viendo. Lo que voy a compartir puede cambiar tu vida, tal y como cambió la mía. Todo comenzó hace 2 años, cuando recibí los resultados de mi chequeo anual. Tengo la costumbre de hacerme revisiones completas desde los 35 años. Siempre he sido ese tipo de persona que se enorgullece de cuidar su salud. Gimnasio 5 veces por semana. Una alimentación que yo consideraba equilibrada. Suplementos vitamínicos. El paquete completo de quien se preocupa por su cuerpo. Mi esposa bromeaba diciendo que yo era el único hombre que conocía que pesaba sus comidas en una balanza de cocina. Pero ese día, sentado en la consulta de mi médico, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sus niveles de testosterona están significativamente por debajo de lo ideal para su edad, dijo el médico, con esa neutralidad clínica que desarrollan los médicos. 264 nanogramos por decilitro. Miré esos números en el papel como si estuvieran escritos en otro idioma. Sabía que algo andaba mal en mí en los últimos meses. La energía que antes me permitía levantarme a las 5 de la mañana para entrenar antes del trabajo
había desaparecido. Los músculos que había construido a lo largo de los años parecían estar derritiéndose, por mucho que me esforzara en el gimnasio. Mi concentración en el trabajo se había visto comprometida. Y en la cama. Bueno, digamos que mi esposa había dejado de iniciar cualquier cosa después de tantas noches de decepción, pero escuchar que mis hormonas estaban colapsando fue diferente. Fue como recibir un diagnóstico oficial de que estaba perdiendo mi masculinidad. ¿Cuáles son las opciones?, pregunté, tratando de mantener la compostura. El médico me enumeró las posibilidades como un camarero recitando el menú del día. Terapia de reemplazo hormonal, con inyecciones semanales. Geles diarios. Adhesivos. Implantes. Cada opción sonaba más invasiva y artificial que la anterior. ¿Y los efectos secundarios?, pregunté. Fue entonces cuando la conversación se volvió aún más desalentadora. Acné. Retención de líquidos. Aumento de la próstata. Infertilidad. Dependencia permanente. Aumento del riesgo cardiovascular. La lista parecía interminable. Es el precio que pagamos por envejecer, concluyó, encogiéndose de hombros, lo que me irritó profundamente. Tienes 45 años. Es natural que los niveles hormonales empiecen a bajar. ¿Natural? ¿Cómo podía ser natural que me sintiera como un hombre de 70 años antes incluso de cumplir los 50? ¿Cómo podía ser natural que mi cuerpo me estuviera abandonando a mitad de mi vida? Salí de esa consulta con una receta que no tenía intención de usar y con la firme determinación de encontrar otra solución. Siempre he sido así. Cuando me dicen que algo es imposible, me obsesiono con demostrar lo contrario. Durante las semanas siguientes, me sumergí en un mundo de investigaciones sobre las hormonas masculinas. Libros, artículos científicos, foros especializados. Aprendí más sobre endocrinología de lo que jamás pensé que sería posible. Descubrí que el declive hormonal masculino no es tan simple como lo pintan los médicos convencionales. No es solo una cuestión de edad. Los hombres de culturas tradicionales no experimentan el mismo declive dramático que vemos en el mundo occidental moderno. Algo en nuestro estilo de vida estaba acelerando ese proceso, y yo estaba decidido a descubrir qué era. Empecé a rastrear todo en mi vida: el sueño, el estrés, el ejercicio y, sobre todo, la alimentación. Catalogué cada comida, cada suplemento, cada gota de agua que ingería. Nada escapaba a mi meticuloso registro. Mi esposa, Camila, observaba con una mezcla de preocupación y esperanza. Ella había notado los cambios en mí mucho antes de que yo mismo lo admitiera. La irritabilidad constante. La falta de energía. El desinterés por cosas que antes me entusiasmaban. Encontrarás una respuesta, me decía, con más confianza de la que yo sentía en esos momentos. Su apoyo fue mi refugio durante ese periodo. Nunca me hizo sentir menos hombre, incluso cuando yo mismo no podía evitar ese pensamiento. 3 meses después de la consulta inicial, me hice nuevas pruebas por mi cuenta, sin cambios significativos. 271 nanogramos por decilitro. Estadísticamente irrelevante. La frustración me consumía. Fue entonces cuando conocí al doctor Marcos Vieira, un médico brasileño que había estudiado medicina funcional en Estados Unidos y había regresado a Brasil con un enfoque completamente diferente para la salud hormonal masculina. Nuestra primera consulta duró casi 2 horas. En lugar de limitarse a mirar mis análisis, quería saberlo todo. Mi historia familiar, mis hábitos diarios, mi entorno laboral, mi rutina doméstica. Incluso los productos que utilizaba para limpiar la casa y los recipientes donde guardaba la comida. Las hormonas no existen en el vacío, me explicó. Son el resultado final de innumerables interacciones en tu cuerpo. Y tu cuerpo no existe en el vacío. Responde constantemente al entorno que te rodea.
Cuando le mostré mi meticuloso diario alimenticio, asintió pensativo. Interesante, dijo, en un tono que sugería que había encontrado algo significativo. Tu dieta parece increíblemente saludable, según los estándares convencionales. Pero veo varios alimentos aquí que son conocidos por interferir en la producción hormonal masculina. Esas palabras fueron el primer rayo de esperanza real en meses. Por fin, alguien que no solo me ofrecía una solución artificial, sino que buscaba la causa raíz del problema. Estoy dispuesto a probar cualquier cosa, le dije. Cualquier cosa excepto aceptar que esto es normal para mi edad. Sonrió, como si reconociera en mí un espíritu familiar. Hagamos un experimento, propuso. Durante 8 semanas, quiero que elimine por completo ciertos alimentos de su dieta, sin excepciones, sin trampas, y vamos a añadir algunos otros que favorecen específicamente su producción hormonal. Lo que me dijo ese día cambiaría por completo mi comprensión de la nutrición, las hormonas y la salud masculina. Y lo que es más importante, cambiaría mi vida de formas que nunca podría haber imaginado. Cuando el doctor Marcos comenzó a explicarme lo que estaba pasando en mi cuerpo, fue como si alguien finalmente encendiera la luz en una habitación oscura en la que había estado dando tumbos durante meses. Ricardo, me dijo, estás sufriendo lo que yo llamo el triple ataque hormonal. Tu cuerpo está siendo bombardeado por 3 frentes simultáneamente, y tu testosterona es la principal víctima. En primer lugar, explicó, estaban los disruptores endocrinos, sustancias que interfieren directamente en el funcionamiento del sistema hormonal. Están por todas partes en el mundo moderno. Plásticos, pesticidas, conservantes, incluso en los productos de higiene personal. Tu cuerpo confunde estos compuestos con hormonas, lo que provoca un caos en tu sistema endocrino, explicó. En segundo lugar, estaba la inflamación crónica causada por ciertos alimentos, el estrés constante y la falta de sueño reparador. La inflamación es como un incendio silencioso en tu cuerpo, dijo. Y cuanto más tiempo arde, más daño causa a tus sistemas, incluido el hormonal. En tercer lugar, y quizás lo más sorprendente para mí, estaba el desequilibrio entre el estrógeno y la testosterona causado directamente por mi dieta. Ciertos alimentos que consumes a diario están elevando tu estrógeno y suprimiendo tu testosterona, afirmó, señalando mi diario alimenticio. Fue entonces cuando me reveló los 9 alimentos que estaban destruyendo silenciosamente mi masculinidad. El primero me impactó: la soja y todos sus derivados. «Pero es una proteína saludable», protesté. Me explicó que la soja contiene fitoestrógenos, compuestos vegetales que imitan el estrógeno en el cuerpo masculino. Para hombres con niveles hormonales ya comprometidos, como tú, la soja puede ser especialmente problemática. El segundo, aceites vegetales industriales. Aceite de soja, maíz, girasol y canola. Estos aceites altamente procesados favorecen la inflamación y el desequilibrio hormonal, explicó. Se encuentran en prácticamente todos los alimentos procesados e incluso en restaurantes saludables. El tercero, la cerveza. Contiene lúpulo, que tiene potentes propiedades estrogénicas, dijo. Además, el alcohol en sí mismo sobrecarga el hígado, que es fundamental para metabolizar y eliminar el exceso de estrógeno. El cuarto, la harina blanca refinada. Provoca picos de insulina que desregulan todo tu sistema hormonal, explicó. La resistencia a la insulina que se desarrolla con el tiempo está directamente relacionada con la caída de la testosterona. El quinto, los lácteos convencionales. La leche comercial proviene de vacas gestantes, naturalmente llenas de hormonas, incluido el estrógeno, dijo. Además, a muchas vacas se les administran hormonas adicionales para aumentar la producción. El sexto, sorprendentemente, eran ciertos vegetales crucíferos,
pero solo cuando se consumen crudos en grandes cantidades. El brócoli, la coliflor y el repollo crudos contienen compuestos que pueden interferir en la función tiroidea cuando se consumen en exceso, explicó. Y una tiroides sana es esencial para la producción hormonal adecuada. El séptimo, menta y hierbabuena. Estos dos, especialmente en formas concentradas como tés y aceites esenciales, han demostrado en estudios científicos que reducen la testosterona, dijo. Mencionas aquí que tomas té de menta todas las noches. El octavo, el azúcar refinado. Además de causar inflamación sistémica, el azúcar eleva los niveles de insulina, lo que disminuye la producción de testosterona y aumenta la producción de estrógeno, explicó. Es un doble golpe para tus hormonas. Y el noveno, que más me sorprendió, ciertos suplementos saludables que tomaba religiosamente. Algunos de estos multivitamínicos contienen minerales que, en exceso, pueden bloquear los receptores de testosterona, explicó. Y mirando esta marca específica que tú usas, contiene soja como agente de relleno. Me senté allí, perplejo. Prácticamente todo lo que consumía a diario. Mi proteína de soja después del entrenamiento, mi pan integral en el desayuno, mi yogur saludable, como tentempié, mi té de menta para relajarme por la noche, estaba contribuyendo a mi colapso hormonal. El doctor Marcos se dio cuenta de mi desánimo. No te preocupes, me dijo. Tu cuerpo tiene una capacidad increíble para recuperarse cuando eliminas los obstáculos y le proporcionas los nutrientes adecuados. 8 semanas. Dame 8 semanas siguiendo este protocolo al pie de la letra y te prometo que notarás la diferencia. A continuación, me entregó una lista detallada de alimentos que debía eliminar por completo y otros que debía incorporar a mi dieta diaria. Y hay algo más, añadió, abriendo un cajón. Sacó un frasco de suplementos que nunca había visto antes. Esto es Alfa-Vita. Es una fórmula específica de hierbas y nutrientes que favorecen directamente la producción de testosterona. No es magia, nada sustituye a una alimentación adecuada, pero acelerará tu recuperación. Miré el frasco con escepticismo. Ya había probado docenas de suplementos naturales para la testosterona. Ninguno había tenido un efecto apreciable. Este es diferente, dijo, como si me leyera el pensamiento. Contiene ingredientes en dosis clínicamente eficaces, no solo cantidades simbólicas para impresionar en la etiqueta. Me explicó la composición. Maca peruana para el apoyo hormonal general. Tribulus terrestris para estimular la producción natural de testosterona. Sao palmetto para la salud de la próstata. Ácido alfa-lipoico como potente antioxidante. Fenogreco para optimizar la testosterona libre. Y otros ingredientes sinérgicos. 2 cápsulas por la mañana, con el desayuno, me indicó. Pero recuerde, esto es solo un apoyo. El verdadero trabajo viene de eliminar esos 9 saboteadores de tu dieta. Salí de la consulta con sentimientos encontrados. Por un lado, estaba furioso por haber pasado tanto tiempo saboteando inconscientemente mi propia salud hormonal. Por otro, sentía una esperanza renovada. Por primera vez en meses, tenía un plan concreto basado en ciencia sólida, no en soluciones artificiales que solo enmascaraban el problema. Camila notó el cambio en mí nada más llegar a casa. ¿Qué te ha dicho el médico?, me preguntó, intrigada por mi repentino entusiasmo. Se lo expliqué todo. Los 9 alimentos saboteadores, el protocolo de eliminación, el suplemento Alfa-Vita. Ella me escuchó atentamente y luego dijo algo que se me quedó grabado en la memoria. Tiene todo el sentido del mundo. Nuestros abuelos nunca tuvieron estos problemas y comían de forma completamente diferente. Era cierto. Mi abuelo, que trabajó como albañil hasta los 75 años,
conservó su vitalidad y energía hasta el final de su vida. Nunca había oído hablar de la proteína de soja, nunca tomó un multivitamínico y, desde luego, nunca bebió té de menta para relajarse. Comía comida de verdad, proteínas animales, verduras cultivadas localmente, grasas naturales. Y mantuvo su masculinidad intacta décadas después de la edad en la que yo, con toda mi alimentación saludable, moderna, estaba experimentando un colapso hormonal. A la mañana siguiente, hicimos una limpieza a fondo en nuestra cocina. Tiramos todo lo que contenía los ingredientes de la lista negra. Las estanterías quedaron espantosamente vacías. Nos dimos cuenta, con una mezcla de conmoción y revelación, de lo mucho que nuestra dieta saludable estaba llena de alimentos que estaban minando silenciosamente mi salud hormonal. Tomé mi primera dosis de alfa-vita esa mañana, junto con mi desayuno recién reformulado. No esperaba sentir nada inmediatamente, por supuesto. Sabía que sería un viaje de semanas, no de días. Pero había algo poderoso en tomar finalmente una decisión decisiva, basada en información que tenía sentido para mí. Fue el primer día de lo que se convertiría en la transformación más profunda de mi vida adulta. La primera semana fue, sinceramente, un infierno. Mi cuerpo protestó violentamente contra los cambios. Me atormentaban dolores de cabeza punzantes a diario, resultado de la retirada del azúcar y los carbohidratos refinados. Irritabilidad, insomnio, incluso dolores musculares. Parecía que mi cuerpo estaba en huelga, exigiendo el regreso de los alimentos a los que se había acostumbrado. Es el síndrome de abstinencia alimentaria, me explicó el doctor Marcos cuando lo consulté al quinto día, casi listo para rendirme. Tu cuerpo ha desarrollado una dependencia bioquímica de esos alimentos inflamatorios. Aguanta. En la segunda semana, se pasa. Tenía razón. Alrededor del noveno día, los dolores de cabeza comenzaron a disminuir. Al duodécimo, me desperté sintiéndome diferente. No necesariamente mejor, solo diferente. Como si una sutil niebla comenzara a disiparse. El 14º día, tuve mi primera mañana con lo que los hombres mayores conocen bien, una erección matutina. Algo que no me había pasado con regularidad en meses. No se lo comenté a nadie, ni siquiera a Camila, pero, en secreto, esa pequeña señal fisiológica me dio esperanza. Era demasiado pronto para cantar victoria, pero era el primer indicio tangible de que algo estaba cambiando. Adaptarse a la nueva dieta fue todo un reto, especialmente durante las primeras semanas. Descubrí lo dependiente que me había vuelto de ciertos sabores y texturas. Lo profundamente que los carbohidratos procesados, los azúcares y los aceites vegetales se habían infiltrado en prácticamente todo lo que comía. Sustituimos el aceite de soja y de canola por aceite de oliva virgen extra, aceite de coco y mantequilla ghee. Cambiamos la proteína de soja por fuentes animales, huevos de gallinas camperas, carne de vacuno de pasto, pollo ecológico. Eliminamos por completo el pan, la pasta y los cereales refinados, sustituyéndolos ocasionalmente por versiones de granos integrales fermentados, en pequeñas cantidades. Los lácteos convencionales dieron paso a alternativas de coco y almendras, con productos ocasionales derivados de leche A2 de vacas alimentadas con pasto. ¿Y el azúcar? Simplemente desapareció de nuestras vidas. Incluso la miel y el sirope de arce se reservaron solo para ocasiones especiales, en cantidades mínimas. Alrededor de la tercera semana, algo inesperado comenzó a suceder. Mi paladar estaba cambiando. Alimentos que antes me parecían insípidos, como un simple huevo frito en mantequilla ghee con espinacas, de repente tenían sabores complejos y satisfactorios. Las frutas como las fresas y los arándanos, que antes apenas registraban en mi radar de dulzura, condicionado por el azúcar refinado,
ahora parecían explosiones de sabor. El doctor Marcos me había advertido sobre esto. Tus receptores del sabor se regeneran cuando dejas de bombardearlos con sabores artificiales y ultraprocesados, explicó. Es como limpiar el paladar. De repente, puedes apreciar la complejidad de los sabores de los alimentos reales. La primera vez que Camila y yo salimos a cenar durante ese periodo fue reveladora. Elegimos un restaurante que antes considerábamos saludable y pedimos lo que solíamos pedir. Después de unos bocados, nos miramos con expresiones de sorpresa. La comida era absurdamente salada, dulce y aceitosa. Sabores que antes nos parecían normales, ahora eran casi insoportables. No puedo creer que comiéramos esto habitualmente, comentó Camila, apartando el plato. Y pensábamos que era saludable. Al final de la cuarta semana, decidí hacerme una foto del antes y el después. La diferencia era sutil, pero innegable. La inflamación de mi cara había disminuido significativamente. Mi piel parecía más clara, con menos manchas rojas que ni siquiera sabía que tenía hasta que desaparecieron. La grasa alrededor de mi cintura, que se había resistido obstinadamente a años de dietas y ejercicio, comenzaba a ceder. Pero los cambios internos eran aún más impresionantes. Mi sueño había mejorado drásticamente. No solo me dormía más fácilmente, sino que me despertaba de forma natural, sin el despertador, sintiéndome genuinamente descansado, una sensación que había olvidado. Mi energía a lo largo del día se mantenía estable, sin los picos y caídas brutales que antes me llevaban a depender de la cafeína y los carbohidratos para funcionar. Y lo más significativo para mí, personalmente, mi libido estaba volviendo. Sutilmente al principio, luego de forma más perceptible. Camila lo notó incluso antes de que yo lo mencionara. «Hay algo diferente en ti», me dijo una noche, sonriendo de una manera que no había visto en mucho tiempo. En la sexta semana, tuve mi consulta de seguimiento con el doctor Marcos. Hicimos nuevos exámenes antes de la consulta. Cuando entré en su consulta, estaba sonriendo. 418, dijo sin preámbulos. Parpadeé, confundido por un momento, hasta que me aclaró. Tu testosterona ha subido a 418 nanogramos por decilitro. Un aumento de casi el 60% en 6 semanas. Sentí una oleada de emoción que no esperaba. Los números en un papel, que unas semanas antes parecían abstractos y lejanos, ahora representaban una victoria profundamente personal. Y eso no es todo, continuó, mostrándome el resto de los resultados. Tus marcadores inflamatorios se han reducido a la mitad. Tu insulina en ayunas está en niveles óptimos. Tu estradiol, el estrógeno, ha bajado al rango ideal para los hombres. Hizo una pausa, observando mi reacción. ¿Cómo te sientes? Era una pregunta sencilla, pero la respuesta era compleja. Diferente, respondí tras unos segundos, como si estuviera despertando de un largo periodo de confusión. Cosas que me parecían normales, como el cansancio constante, la irritabilidad y la falta de motivación, ahora me doy cuenta de que no eran normales. Eran síntomas. Hablamos durante casi una hora. Ajustamos algunos aspectos del protocolo y refinamos algunas dosis. Me recomendó que continuara con alfa-beta, pero ahora con una dosis de mantenimiento ligeramente menor. ¿Y ahora qué?, le pregunté. Seguimos adelante, respondió simplemente. No se trata de una dieta temporal. Es un cambio fundamental en la forma en que te alimentas y cuidas tu cuerpo. Los resultados seguirán mejorando. Y mejoraron. Durante las 2 semanas siguientes, mi energía siguió aumentando. Volví a entrenar con una intensidad que no había podido alcanzar en más de un año. Noté que podía levantar pesas más pesadas y hacer más repeticiones,
Mi composición corporal seguía cambiando. Perdía grasa y ganaba músculo, incluso sin modificar mi rutina de ejercicios. La octava semana marcó el final del periodo inicial que el doctor Marcos me había recomendado. Me hice nuevos análisis completos. El resultado me dejó estupefacto. 712 nanogramos por decilitro. Mi testosterona casi se había triplicado en 2 meses. Ahora no solo estaba en el rango normal, sino en el tercio superior para los hombres de mi edad. Llevé los resultados a mi médico original, el que me había sugerido que simplemente aceptara el declive como normal para la edad. Examinó los números en silencio durante un largo rato. «Esto es notable», dijo finalmente, con evidente incomodidad en su voz. «¿Qué has hecho exactamente?» Le expliqué el protocolo: la eliminación de los 9 alimentos, la suplementación con alfa-beta. Escuchó con una mezcla de escepticismo y curiosidad renuente. «Bueno, no puedo discutir los resultados», dijo finalmente, «pero tenemos que hacer un seguimiento a largo plazo». Esa consulta me dejó algo muy claro. La medicina convencional, con toda su importancia, tiene enormes puntos ciegos en lo que respecta a la nutrición y la salud hormonal. Médicos brillantes, que han pasado una década estudiando, a menudo solo reciben unas pocas horas de formación nutricional real. Cuanto más estudiaba, más me daba cuenta de que nos enfrentamos a una epidemia silenciosa de declive hormonal masculino, y la respuesta estándar ha sido normalizar ese declive o enmascararlo con terapias sintéticas, en lugar de cuestionar por qué está ocurriendo en primer lugar. Lo que sucedió después de esas primeras 8 semanas me convenció de que había encontrado no solo una solución temporal, sino una transformación permanente en mi salud. Seguí con el protocolo, ahora con pequeños ajustes basados en mi respuesta individual. El doctor Marcos me ayudó a personalizar aún más el plan, incorporando pruebas de sensibilidad alimentaria que revelaron algunas sorpresas adicionales. Alimentos aparentemente inofensivos que provocaban respuestas inflamatorias específicas en mi cuerpo. Pero el núcleo del protocolo siguió siendo el mismo: eliminar por completo los 9 saboteadores hormonales, centrarse en alimentos que favorecen de forma natural la producción de testosterona y utilizar alfa-beta como apoyo nutricional específico. A esas alturas, alfa-beta se había convertido en parte integral de mi rutina diaria. Era lo primero que tomaba por la mañana, junto con un desayuno rico en proteínas y grasas saludables. Empecé a estudiar cada ingrediente de este suplemento, queriendo entender exactamente cómo funcionaban sinérgicamente para apoyar mi sistema hormonal. La maca, por ejemplo, no aumenta directamente la testosterona, pero optimiza el funcionamiento del eje hipotálamo-hipófisis gonadal, la cascada hormonal que finalmente conduce a la producción de testosterona. El Tribulus terrestris actúa estimulando la producción de la hormona luteinizante, el mensajero que indica a los testículos que produzcan más testosterona. El saupalmeto protege la testosterona existente, bloqueando su conversión en DHT en la próstata, lo que ayuda a mantener niveles saludables de testosterona circulante. El ácido alfa-lipoico actúa como un potente antioxidante, protegiendo las células de Leydig, productoras de testosterona, del daño oxidativo. El fenogreco contiene compuestos que inhiben la aromatasa, la enzima que convierte la testosterona en estrógeno. Cada ingrediente tenía su función específica, actuando en diferentes puntos del complejo sistema de producción y regulación hormonal masculina. Juntos, creaban un apoyo integral que, combinado con mi nueva dieta, estaba restaurando el equilibrio que había perdido. Alrededor del tercer mes, algo extraordinario comenzó a suceder. Otras personas empezaron a notar los cambios en mí. No solo Camila, que había estado siguiendo mi viaje desde el principio, sino también compañeros de trabajo, amigos, incluso gente del gimnasio a la que no veía desde hacía tiempo.
Pareces años más joven, me comentó un compañero al que no veía desde hacía unas semanas. ¿Qué estás haciendo? ¿Algún tratamiento estético? Otro me preguntó si estaba tomando algo, insinuando que eran esteroides anabolizantes debido a los cambios visibles en mi composición corporal. Cuando les expliqué que solo había eliminado ciertos alimentos y añadido un suplemento natural, la reacción era invariablemente de incredulidad. No puede ser solo eso, era la respuesta habitual. Pero lo era, y los resultados seguían acumulándose. No solo en los aspectos físicos, que eran innegables, sino también en los mentales y emocionales. Mi claridad mental había mejorado drásticamente. Me sentía más centrado en el trabajo, más creativo, más capaz de resolver problemas complejos. Mi memoria a corto plazo, que había empezado a preocuparme por pequeños lapsos, estaba más aguda. Emocionalmente, noté una estabilidad que había perdido. La irritabilidad que antes caracterizaba mis días había dado paso a una calma resiliente. Las situaciones estresantes que antes me desestabilizaban ahora parecían manejables. No es que me hubiera vuelto inmune al estrés, pero mi capacidad para procesarlo y recuperarme había mejorado significativamente. La calidad de mi sueño seguía siendo excelente. No solo dormía profundamente, sino que necesitaba menos horas para sentirme completamente recuperado. 6 horas de sueño ahora me dejaban más descansado que 8 horas antes del protocolo. ¿Y la diferencia en mi vida íntima con Camila? Transformadora. La conexión que habíamos perdido gradualmente a lo largo de los años había vuelto más fuerte y más profunda. Fue alrededor del cuarto mes cuando empecé a compartir mi experiencia con algunos amigos cercanos, que sabía que estaban enfrentando retos similares. Hombres de la misma edad, con síntomas similares: fatiga persistente, aumento de peso resistente, disminución de la libido, irritabilidad, falta de motivación, síntomas que tantos médicos descartan como solo envejecimiento o una etapa de la vida. Un amigo en particular, Carlos, estaba en una situación aún peor que la mía al principio. A los 49 años, prácticamente había renunciado a su vida sexual y aceptado la disfunción eréctil como su nueva realidad. Tomaba antidepresivos y medicamentos para la hipertensión, ambos con efectos secundarios que empeoraban aún más sus síntomas hormonales. No tengo nada que perder, me dijo cuando le conté mi experiencia. Le proporcioné la lista de los 9 alimentos que debía eliminar y un frasco de alfa-vita. Le expliqué el protocolo en detalle, enfatizando la importancia de seguirlo al pie de la letra. 8 semanas, le prometí. Dame 8 semanas de compromiso total y verás la diferencia. 5 semanas después, recibí una llamada suya a las 6 de la mañana. Su voz estaba entrecortada, entre risas y lo que parecían ser lágrimas contenidas. Funcionó. Fue todo lo que pudo decir al principio. Cuando se calmó, me contó cómo había recuperado la energía, cómo había perdido casi 8 kilos sin cambiar sus ejercicios, y cómo su esposa había notado un cambio drástico en su humor y presencia. Anoche fue la primera vez en casi 2 años que no necesité la pastilla azul, confesó. Fue como tener 40 años otra vez. Carlos fue el primero de muchos. Durante los meses siguientes, compartí el protocolo con 17 hombres en total. Amigos, compañeros de trabajo, incluso mi propio hermano mayor. Algunos eran escépticos, otros estaban desesperados. Todos tenían historias similares, médicos que normalizaban sus síntomas y solo les ofrecían soluciones sintéticas que trataban los síntomas, nunca las causas. 15 de ellos siguieron el protocolo fielmente. De ellos, 14 informaron de mejoras significativas en sus niveles de energía, composición corporal, claridad mental y función sexual. El 15º experimentó mejoras,
pero más modestas. Descubrimos más tarde que tenía una afección tiroidea no diagnosticada que complicaba su cuadro hormonal. Aún así, estaba mejor que antes. ¿Y los dos que no siguieron el protocolo? Volvieron a los mismos médicos, aceptaron las mismas soluciones sintéticas y continuaron en la misma trayectoria de declive. Fue durante ese periodo cuando me di cuenta. No solo había encontrado una solución a mi problema personal, había tropezado con algo mucho más grande, algo que potencialmente podría ayudar a millones de hombres que sufren en silencio, aceptando un declive que no es ni natural ni inevitable. Empecé a documentar todo meticulosamente. Los protocolos exactos, las dosis de alfa-beta, los sustitutos alimenticios que funcionaban mejor, las trampas comunes que hacían que la gente se desviara del camino. Creé hojas de cálculo en las que registraba los resultados de cada hombre que seguía el protocolo, comparando sus valores iniciales con los resultados obtenidos tras 8 semanas. Las cifras eran impresionantes. Aumentos medios de testosterona del 63%. Reducciones medias de los marcadores inflamatorios del 51%. Pérdidas medias de grasa corporal de 7 kg, sin reducción de la masa muscular. De hecho, la mayoría ganó masa magra incluso sin intensificar los entrenamientos. Pero más allá de las cifras, eran las historias humanas las que me conmovían profundamente. El ejecutivo de 52 años que recuperó su confianza y asertividad en el trabajo. El profesor universitario de 47 que redescubrió su pasión por la enseñanza y la investigación. El padre recién divorciado de 43 que finalmente encontró la energía para ser el padre presente que quería ser para sus hijos. Hombres reales, con vidas reales, que habían aceptado un declive prematuro como inevitable, ahora redescubriendo versiones más vitales, presentes y equilibradas de sí mismos. Poco a poco, perfeccioné el protocolo hasta convertirlo en algo sistemático y reproducible, algo que cualquier hombre podría seguir, independientemente de su situación actual. El núcleo seguía siendo el mismo: eliminar los 9 saboteadores hormonales, incorporar alimentos que favorecen naturalmente la producción de testosterona y utilizar alfa-beta como catalizador del proceso de recuperación. Era sencillo, pero no fácil. Exigía compromiso, conciencia y disposición para cuestionar hábitos profundamente arraigados. Pero para aquellos dispuestos a hacer el trabajo, los resultados eran consistentes y a menudo transformadores. 16 meses después de iniciar el protocolo, mi vida había cambiado de formas que nunca imaginé posibles. No solo mis niveles de testosterona se habían estabilizado en torno a los 720 nanogramos por decilitro, muy por encima de la media para los hombres de mi edad, sino que mi salud general había alcanzado un nivel que no había experimentado desde los 30 años. Mi chequeo anual dejó perplejo a mi médico de cabecera. Todos los marcadores estaban optimizados: perfil lipídico, glucemia, presión arterial, marcadores inflamatorios, función hepática y renal. Sea lo que esté haciendo, admitió a regañadientes, siga haciéndolo. Era una validación significativa viniendo de alguien que inicialmente había descartado mi búsqueda de una solución natural. Físicamente, la transformación era visible para cualquiera que me conociera antes. A los 47 años, estaba en mejor forma que a los 37. No solo más delgado, sino más definido, con una composición corporal que reflejaba unos niveles hormonales saludables. Mi piel había mejorado significativamente. Menos arrugas, más elasticidad, un tono más saludable. Incluso mi cabello parecía más grueso y sano, algo que no esperaba. Pero la verdadera transformación, la que más me importaba, era interna. La energía constante que sentía, desde que me levantaba hasta que me acostaba.
la claridad mental que me permitía trabajar con concentración y creatividad durante horas y horas, la estabilidad emocional que había transformado mis relaciones, la confianza que emanaba naturalmente de un cuerpo y una mente en equilibrio. Un día, durante una reunión de la junta directiva particularmente tensa, un compañero comentó después: «Has cambiado. Antes, en estas situaciones de alta presión, te ponías visiblemente estresado, a veces incluso agresivo. Ahora mantienes una calma asertiva que cambia toda la dinámica de la sala». No es que no sintiera estrés, claro que lo sentía. La diferencia estaba en cómo mi cuerpo y mi mente procesaban ese estrés. En lugar de la montaña rusa de cortisol y adrenalina que antes me dejaba agotado e irritable, ahora experimentaba una respuesta más equilibrada. Sentía el estrés, respondía adecuadamente y luego volvía al equilibrio. Esa resiliencia hormonal se había convertido en mi nueva normalidad. Camila notaba diferencias sutiles que ni siquiera yo percibía. «Te ríes más», observó una noche. Y no solo risas educadas o breves, risas genuinas, que vienen de dentro. Tenía razón. Una cierta ligereza había vuelto a mi vida. Una capacidad para encontrar alegría en pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos en la niebla de la fatiga y la irritabilidad crónicas. Nuestra vida íntima seguía floreciendo de maneras que ambos habíamos olvidado que eran posibles. No era solo la función física restaurada, sino el deseo espontáneo, la conexión emocional, la presencia total en el momento. «Es como si hubiera recuperado al hombre con el que me casé», comentó una vez, «pero una versión aún mejor, más presente, más consciente». En mi carrera, los cambios también fueron significativos. La claridad mental y la energía constante me permitieron asumir proyectos más desafiantes, liderar con más eficacia y tomar decisiones más acertadas. Me ascendieron a un puesto ejecutivo que había codiciado durante años, pero que nunca me había sentido completamente capaz de asumir. Ahora, no solo me sentía capaz, sino que prosperaba bajo la presión y la responsabilidad. Los 17 hombres que se habían embarcado en este viaje conmigo estaban experimentando transformaciones similares en sus propias vidas. Formamos un grupo informal de apoyo, compartiendo experiencias, ajustes en el protocolo, descubrimientos. Era inspirador ver a hombres que antes aceptaban pasivamente su declive, ahora tomando el control activo de su salud hormonal y, por extensión, de sus vidas. Sin embargo, el aspecto más profundo de la transformación fue el cambio en mi comprensión de lo que significa envejecer como hombre. La narrativa cultural dominante, que debemos aceptar un declive inexorable en la vitalidad, la claridad mental, la fuerza física y el deseo sexual, ahora me parecía no solo incorrecta, sino activamente perjudicial. Vi de primera mano cómo esta narrativa lleva a millones de hombres a aceptar prematuramente versiones disminuidas de sí mismos, lo que repercute negativamente en sus relaciones, sus carreras, su salud mental y su calidad de vida en general. La verdad que descubrí, y que los resultados en mi propio cuerpo y en los cuerpos de los hombres que siguieron el protocolo confirmaron, era radicalmente diferente. El severo declive hormonal que experimentan tantos hombres modernos no es natural ni inevitable. Es en gran parte producto de nuestro entorno alimentario y nuestro estilo de vida moderno, y puede revertirse significativamente cuando abordamos las causas fundamentales. Esta comprensión me llevó a una misión personal. Empecé a estudiar nutrición y endocrinología de manera formal, no para convertirme en un profesional de la salud, sino para profundizar mi comprensión y mi capacidad de compartir este conocimiento de manera responsable. Creé un blog anónimo en el que documentaba mi viaje y el protocolo, y ofrecía orientación gratuita a hombres en situaciones similares. La respuesta
fue abrumadora. Cientos, luego miles de hombres comenzaron a seguir el protocolo y a compartir sus resultados. Las historias que recibía a diario eran profundamente conmovedoras. Hombres que redescubrían su vitalidad, reconectaban con sus parejas de toda la vida, recuperaban la confianza y el propósito, se liberaban de medicamentos que pensaban que tendrían que tomar durante el resto de sus vidas. Naturalmente, también me enfrenté al escepticismo e incluso a la hostilidad. Algunos médicos convencionales desacreditaban el enfoque como pseudociencia, a pesar de los resultados medibles. Algunos nutricionistas tradicionales defendían apasionadamente los mismos alimentos que yo había identificado como problemáticos para la salud hormonal masculina. Algunos hombres probaban el protocolo durante unos días, se rendían cuando se enfrentaban a los retos iniciales y declaraban que no funcionaba. Pero por cada voz escéptica, había docenas de hombres experimentando transformaciones reales y medibles. Con el tiempo, algunos profesionales de la salud progresistas comenzaron a tomar nota. Un endocrinólogo de renombre, inicialmente escéptico, quedó tan impresionado con los resultados en algunos de sus propios pacientes que comenzó a incorporar elementos del protocolo en su práctica. Un investigador universitario se puso en contacto conmigo para discutir la posibilidad de realizar un estudio formal para documentar los efectos. El doctor Marcos, que me había guiado al principio de este viaje, sonreía con satisfacción al ver cómo sus conocimientos se estaban difundiendo y ayudando a más hombres de los que su consulta individual jamás podría alcanzar. Durante todo este tiempo, Alfa Beta siguió siendo un componente central del protocolo. No era magia, siempre lo enfatizaba. Ningún suplemento, por muy bien formulado que esté, puede superar una dieta inflamatoria y un estilo de vida desalineado con nuestra fisiología natural. Pero para los hombres que seguían el protocolo alimenticio completo, Alfa Beta aceleraba y amplía los resultados de forma constante. Al comparar los datos de los hombres que solo seguían los cambios alimenticios con los que también usaban Alfa Beta, la diferencia era clara. Los usuarios del suplemento experimentaban, en promedio, una mejora del 35% en los niveles de testosterona durante el mismo periodo de tiempo. La fórmula específica, con ingredientes activos en dosis clínicamente relevantes que actúan sinérgicamente para favorecer múltiples aspectos de la salud hormonal masculina, demostró repetidamente su eficacia en los resultados reales que proporcionaba. Al acercarme al hito de 2 años siguiendo el protocolo, reflexioné profundamente sobre mi trayectoria. El contraste entre el hombre que era antes, irritable, cansado, desmotivado, aceptando prematuramente un declive en todos los aspectos de mi vitalidad, y el hombre en el que me había convertido, era tan profundo que a veces parecía que estaba viviendo una vida completamente nueva. Y, en cierto modo, así era. Una vida con claridad, energía, propósito y presencia que había perdido gradualmente sin darme cuenta del todo. ¿Y lo más notable? Todo comenzó con una simple decisión de no aceptar el declive como algo inevitable, de cuestionar la sabiduría convencional, de eliminar 9 alimentos de mi dieta y añadir un suplemento bien formulado. Pequeños cambios que desencadenaron una transformación completa, no solo en mi cuerpo, sino en mi mente, mis relaciones, mi carrera, en toda mi experiencia de vida. Hoy comparto esta historia con un propósito claro, para que usted comprenda que existe una alternativa real al declive hormonal que tantos hombres aceptan como inevitable. Si está experimentando baja energía, aumento de peso inexplicable, disminución de la libido, irritabilidad, falta de motivación, claridad mental reducida, síntomas que muchos médicos descartan como normales para su edad, quiero que sepa que hay otro camino.
Un camino que no implica inyecciones de hormonas sintéticas de por vida, geles caros o píldoras azules. Un camino que aborda las causas fundamentales, no solo enmascara los síntomas. Un camino que ya ha transformado la vida de miles de hombres que han tenido el valor de cuestionar la narrativa de que deben simplemente aceptar el declive como parte natural del envejecimiento. El protocolo que he desarrollado y perfeccionado durante los últimos 2 años no es complicado, pero requiere compromiso. Comienza con la eliminación total de los 9 saboteadores hormonales que he mencionado: soja y derivados, aceites vegetales industrializados, cerveza, harina blanca refinada, lácteos convencionales, exceso de crucíferas crudas, menta y hierbabuena, azúcar refinado y ciertos suplementos saludables que contienen ingredientes problemáticos. A continuación, incorpora alimentos que favorecen de forma natural la producción de testosterona, proteínas animales de calidad, grasas saludables como el aceite de oliva virgen extra y el aceite de coco, verduras ricas en nutrientes, frutas con un índice glucémico bajo en cantidades moderadas y hierbas y especias específicas con propiedades hormonales. Y, por último, incluye alfa-vita como apoyo nutricional específico, que proporciona los compuestos específicos que tu cuerpo necesita para optimizar su producción hormonal natural. 2 cápsulas por la mañana, con el desayuno. Así de sencillo. Los resultados típicos que he documentado siguen un patrón predecible. Durante las 2 primeras semanas, muchos hombres experimentan lo que yo llamo la fase de ajuste. Unos días difíciles mientras el cuerpo se adapta a la ausencia de los alimentos inflamatorios a los que se ha acostumbrado. Son comunes los dolores de cabeza, la irritabilidad temporal e incluso algunos síntomas similares a los de la gripe. Esto es normal y pasajero. Alrededor de la 3.ª semana, la mayoría de los hombres comienzan a notar los primeros cambios positivos. Mejor sueño, energía más estable a lo largo del día, menos inflamación visible en la cara y el cuerpo. En las semanas 4 a 6, las transformaciones se aceleran. Pérdida significativa de grasa, especialmente alrededor de la cintura, donde el exceso de estrógeno tiende a almacenar grasa en los hombres. Aumento de la energía, mejora del estado de ánimo y la motivación, y los primeros signos de mejora de la función sexual. Al final de las 8 semanas, la gran mayoría de los hombres experimentan lo que solo puede describirse como una transformación holística. Niveles de energía consistentemente elevados, claridad mental significativamente mejorada, composición corporal visiblemente alterada, libido restaurada, confianza renovada y una presencia más tranquila y centrada en todos los aspectos de la vida. Y lo más importante, análisis de sangre que confirman aumentos medios del 60 al 70% en los niveles de testosterona, lo que a menudo devuelve a los hombres al rango ideal para su edad o incluso más. Esto no es anecdótico, no es un placebo. Son resultados reales, medibles, documentados en miles de hombres que han seguido este protocolo exactamente como se prescribe. Y lo que hace que estos resultados sean aún más notables es que se consiguen sin medicamentos, sin terapias invasivas, sin efectos secundarios negativos, simplemente eliminando los obstáculos que impiden que su cuerpo funcione como debería y proporcionándole el apoyo nutricional que necesita. Para aquellos que están indecisos, escépticos o simplemente inseguros de si esto funcionará específicamente para ellos, lo entiendo perfectamente. Yo mismo era escéptico cuando empecé este viaje. Por eso siempre digo, dale al protocolo 8 semanas completas. Solo 8 semanas de compromiso total. Si después de ese tiempo no has experimentado cambios significativos y medibles, al menos lo habrás intentado. Pero según los datos que he recopilado, para más del 90% de los hombres que siguen el protocolo fielmente,
Esas 8 semanas marcan el comienzo de una transformación profunda. A menudo me preguntan, ¿funciona para hombres de todas las edades? La respuesta es sí, con algunos matices. He documentado resultados impresionantes en hombres de entre 30 y 70 años. Naturalmente, un hombre de 70 años no alcanzará los mismos niveles absolutos de testosterona que tenía a los 20, ni debería hacerlo, desde el punto de vista de la salud general. Pero prácticamente todos los hombres, independientemente de su edad, pueden experimentar mejoras significativas con respecto a su nivel actual. El cuerpo masculino es increíblemente resistente y receptivo cuando se elimina lo que le perjudica y se le proporciona lo que necesita. Otra pregunta habitual. ¿Este protocolo sustituye a los medicamentos recetados por los médicos? Mi respuesta siempre es clara. Nunca interrumpa ni modifique los medicamentos recetados sin consultar a su médico. Sin embargo, lo que he observado es que muchos hombres que siguen el protocolo acaban trabajando con sus médicos para reducir o eliminar ciertos medicamentos a medida que mejoran sus afecciones subyacentes. Hipertensión, colesterol alto, prediabetes. Muchas de estas afecciones suelen mejorar o desaparecer por completo cuando se restaura la salud hormonal y se reduce la inflamación sistémica. ¿Y para aquellos que ya están en terapia de reemplazo hormonal? El protocolo aún puede ayudar significativamente, optimizando la respuesta de su cuerpo al tratamiento y permitiendo potencialmente dosis más bajas con mejores resultados. Ahora, tengo que abordar algo importante. Como cualquier cosa que desafía el statu quo, este protocolo se enfrenta a resistencia. Algunos médicos convencionales descartan el enfoque sin siquiera examinar los resultados. Algunos nutricionistas defienden ferozmente los mismos alimentos que he identificado como problemáticos para la salud hormonal masculina. Algunas empresas farmacéuticas sin duda preferirían que dependieras de sus costosas soluciones sintéticas durante el resto de tu vida, en lugar de resolver el problema de raíz. Pero los resultados hablan por sí solos. Miles de hombres, análisis de sangre reales, transformaciones medibles. La simple verdad es que nuestros cuerpos no fueron diseñados para el entorno alimentario moderno. Los alimentos ultraprocesados, cargados de químicos, los disruptores endocrinos omnipresentes, los hábitos de vida desalineados con nuestros ritmos biológicos naturales. Todo ello crea la tormenta perfecta para el declive hormonal prematuro que experimentan tantos hombres. Eliminar estos obstáculos y proporcionar un apoyo nutricional específico no es medicina alternativa. Es simplemente trabajar con la biología natural del cuerpo masculino, en lugar de contra ella. Cuando descubrí este protocolo, me prometí a mí mismo que lo compartiría con cualquier hombre dispuesto a escuchar. No por ganancia personal, sino porque sé de primera mano la diferencia que supone recuperar la vitalidad cuando creías que la habías perdido para siempre. Ver cómo tu cuerpo se transforma cuando pensabas que tus mejores días habían quedado atrás. Reconectar con tu pareja cuando temías que esa dimensión de tu relación había terminado. Encontrar energía y claridad para tu carrera, tus hijos, tus pasiones, cuando te habías resignado a simplemente administrar el declive. No se trata solo de beneficios físicos, sino de transformaciones completas de la vida que afectan a todos los aspectos de tu existencia y de las personas que amas. Si estás listo para experimentar esta transformación por ti mismo, el protocolo completo ya está disponible. Los 9 alimentos específicos que debe eliminar, los alimentos ideales que debe incorporar, el programa diario, recetas, sustitutos, consejos para situaciones sociales y viajes, pautas para ejercicios complementarios, todo diseñado para maximizar sus resultados. Y, por supuesto, información sobre cómo obtener Alpha Vita, el suplemento que yo mismo utilizo y recomiendo como parte integral del protocolo. No le pido que se limite a creer en mi palabra.
Los resultados documentados de miles de hombres hablan por sí solos. Las historias de transformación que recibo a diario me confirman que este protocolo está ayudando a revertir una epidemia silenciosa de declive hormonal masculino que afecta innecesariamente a millones de hombres. Si estás luchando contra la falta de energía, el aumento de peso resistente, la disminución de la libido, la irritabilidad, la falta de motivación, síntomas que están afectando tu calidad de vida, tus relaciones, tu carrera, tu autoestima, mereces saber que existe una alternativa al declive prematuro. Una alternativa que no implica una dependencia de por vida de terapias sintéticas, con todos sus efectos secundarios y costes. Una alternativa que aborda las causas fundamentales, permitiendo que tu cuerpo recupere su equilibrio natural. La decisión, como siempre, es tuya. Pero habiendo experimentado esta transformación personalmente, y habiendo sido testigo de los mismos resultados en miles de otros hombres, me siento obligado a compartir este mensaje. No tienes por qué aceptar el declive como algo inevitable. Hay un camino mejor, un camino que ya ha transformado mi vida y que puede transformar la suya también. Si quieres saber qué he utilizado, el enlace está en el comentario fijado. Gracias por escuchar mi historia.